¿Ha estado usted ahí, en medio de una reunión familiar? El ambiente es cálido, las voces se mezclan. De repente, alguien se acerca. Es una cara familiar, una persona que usted quiere y que ha visto cientos de veces. Quizás es su sobrina, quizás su primo segundo. Le va a dar un abrazo. Abre la boca para saludarle. Se prepara para decir ese nombre que conoce de toda la vida. Y en ese instante, su mente se queda completamente en blanco. Ese nombre que es parte de su historia, que debería salir sin esfuerzo, simplemente desaparece. No está, no se encuentra. Usted busca desesperadamente el archivo en la bóveda de su memoria, pero el cajón está atascado. Siente un calor subiéndole por el cuello. Es el bochorno, la vergüenza pura. Usted sonríe, dice con la voz un poco forzada: «Hola, cariño, qué gusto verte». Evita el nombre a toda costa. Sabe que la otra persona lo nota. Sabe que usted parece inseguro, o peor aún, distante. Usted se repite, con un nudo en el estómago. Otra vez el lapsus. Debe ser la edad. Debo estar empezando a perder la memoria. Esa es una de las sensaciones más frustrantes y socialmente humillantes de la vida adulta. El pánico de que lo que debería ser automático se ha convertido en una tarea imposible. Pero permítame darle un alivio inmediato. Esto es crucial. Ese momento de pánico, esa traición de la memoria en medio de una interacción social, a menudo no es el signo de que usted esté perdiendo la cabeza o de una enfermedad irreversible. En la gran mayoría de los casos de olvidos de nombres y niebla mental, a partir de los 60, esa falla repentina no es un problema de disco duro, sino un problema de combustible. Su cerebro tiene hambre, le falta la gasolina esencial para que el sistema de recuperación de nombres y la central de la velocidad mental funcionen sin fricción. Sin ese combustible, su cerebro tiene que trabajar 3 veces más, se sobrecalienta, y usted termina en ese silencio incómodo, sintiendo que ha fallado. Este es un secreto que la mayoría de los médicos no le explicarán en una consulta rápida, porque la solución no es un medicamento de patente, sino la optimización de algo simple, pero vital, que su cuerpo ya no absorbe bien. Las vitaminas del grupo B. Piense en su memoria como el motor de un coche clásico, fuerte y confiable, capaz de recorrer distancias enormes. Pero el mejor motor, si le falta aceite, si le falta la gasolina correcta, se traba, se calienta y falla justo en el momento más inoportuno. Para su memoria, para la velocidad de la recuperación social, ese combustible vital, ese aceite que evita el roce y el bochorno, son las vitaminas B. No hablamos de píldoras mágicas que le darán la memoria de un joven de 20 años. Hablamos de material de construcción. Hablamos de los elementos necesarios para crear la infraestructura. Cuando hablamos de evitar la vergüenza de olvidar si es Juana o Josefa, estamos hablando de neuroquímicos. Estamos hablando de la mielina, la capa protectora alrededor de sus nervios. Y estamos hablando de neurotransmisores. Las vitaminas B son las obreras silenciosas que permiten que la información viaje a la velocidad de la luz, desde la bóveda de la memoria profunda hasta la punta de su lengua. Si esa carretera química está rota, si los mensajeros no tienen vehículos para transportarse, la orden de «di el nombre» nunca llega a tiempo. El olvido de nombres es la manifestación social más clara de que la carretera neural está fallando. Es una alarma que no podemos ignorar. Ahora, usted debe saber que hay 8 miembros en el equipo de las vitaminas B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12. Todas son importantes, ¿sí? Pero cuando hablamos de la memoria a corto plazo, de la rapidez en el habla y sobre todo de proteger la infraestructura nerviosa que se deteriora con los años, hay una sola que es la principal responsable de la niebla mental y del famoso lapsus de nombres.
Esta es la vitamina que una vez que falta no solo le hace olvidar nombres, sino que también empieza a afectar su estado de ánimo y su energía diaria. Es la vitamina que la mayoría de los suplementos genéricos no tienen en la dosis y forma correcta para que su cuerpo de 60 o más la pueda utilizar. ¿Cuál de las 8 es la culpable directa? La que causa el bochorno social y el terror a las reuniones familiares. Vamos a descubrir su identidad exacta. Y más importante aún, le mostraré los 3 signos de alarma en su propio cuerpo que le gritan que necesita esta vitamina ahora mismo, incluso antes de que tenga que enfrentar la próxima vergüenza social. Mañana usted puede despertarse con la seguridad de que su mente está preparada para cualquier interacción. La solución está disponible. Sigamos adelante. El pánico de quedarte en blanco mientras intentas nombrar a tu propio yerno es una señal muy clara. No es solo un fallo casual de la edad, como muchos médicos o incluso tú mismo podrías pensar. Es una deficiencia nutricional específica que afecta directamente la velocidad de recuperación de tus recuerdos más preciados. La vitamina que te falta en ese momento crucial, la que hace que esa palabra familiar se fume justo antes de cruzar tus labios, es la vitamina B12. También se la conoce como cobalamina. Y entender lo que hace la B12 dentro de tu cuerpo es la clave para nunca más sentir esa oleada de vergüenza. Piensa en tu cerebro como una enorme red de cables eléctricos. Cada recuerdo, cada nombre, cada rostro que conoces es una señal eléctrica que viaja por esos cables. La vitamina B12 es la responsable de fabricar y mantener la capa aislante que recubre esos cables. Es la capa protectora que asegura que la señal viaje rápido y sin interferencias. Esta capa se llama mielina. Cuando hay una falta de B12, esa mielina se degrada. Los cables se quedan pelados. ¿Qué sucede con un cable pelado? La señal se ralentiza, se dispersa. El nombre de tu nieta está almacenado perfectamente en tu memoria, pero la orden de recuperar el nombre viaja por un camino lento y dañado. La señal se retrasa medio segundo, y en ese medio segundo el bochorno ya ha ocurrido. El problema, estimado amigo, es que esta deficiencia de B12 afecta desproporcionadamente a nuestra edad. Y esto es vital. No se trata necesariamente de una mala alimentación. Aunque es cierto que la B12 se encuentra principalmente en carne, pescado y lácteos. El verdadero desafío es que a partir de los 60 años, tu estómago deja de ser tan eficiente absorbiéndola. Para que la B12 entre al torrente sanguíneo, el estómago necesita una proteína especializada, una especie de llave, llamada factor intrínseco. Con los años la producción de esta llave disminuye drásticamente. El ácido estomacal, necesario para liberar la B12 de los alimentos, también se reduce. Esto significa que podrías estar comiendo un bistec perfectamente balanceado, lleno de B12, pero esa vitamina maravillosa pasa de largo a través de tu sistema digestivo sin ser absorbida. Se desperdicia. Tu cuerpo está hambriento de B12, aunque tu plato esté lleno. Esta es la razón por la que la pérdida de nombres no es un simple capricho mental, sino un síntoma directo de que el cableado de tu cerebro se está deteriorando silenciosamente por falta de mantenimiento. Pero la memoria que falla no es el único aviso. El cuerpo, que es sabio, te envía otras señales de advertencia que la gente de nuestra edad suele confundir con el envejecimiento normal. Escucha atentamente. ¿Sientes a menudo un cansancio inexplicable que no se resuelve con el descanso? ¿Sufres de hormigueo o adormecimiento en las manos o en los pies? Una sensación de alfileres y agujas que aparece y desaparece. Estos son síntomas de neuropatía periférica,
y la neuropatía no es más que el deterioro de esos cables nerviosos, el mismo deterioro que está afectando tu memoria. Otro síntoma físico que debes vigilar es la inestabilidad. Te sientes un poco inseguro o tambaleante al caminar, especialmente en la oscuridad o al levantarte. La B12 es crucial para el equilibrio. Cuando falta, tu sistema nervioso central no puede coordinar bien los mensajes entre tu cerebro y tus pies. Si experimentas el bochorno de olvidar nombres y uno o más de estos síntomas físicos, la probabilidad de una deficiencia significativa de B12 es extremadamente alta. La buena noticia es que, a diferencia de otras formas de deterioro cognitivo, los fallos de memoria causados por la falta de B12 son, en la mayoría de los casos, completamente reversibles. Podemos restaurar ese cableado. Podemos poner un escudo protector alrededor de tus neuronas. Pero para lograrlo, no basta solo con comer más carne. Necesitamos una estrategia inteligente que se ajuste a las realidades de nuestro metabolismo a esta edad. En la siguiente parte vamos a desvelar exactamente qué alimentos específicos maximizan la absorción de B12, incluso con un factor intrínseco bajo. Y lo más importante, te revelaré la forma de suplementación recomendada que garantiza que la B12 llegue a tu cerebro, evitando la trampa del estómago que ya no funciona como antes. No te muevas. Estamos a punto de recuperar esa tranquilidad social. Hemos visto la tensión, hemos sentido el sudor frío al intentar recordar el nombre de ese sobrino que ahora es adulto, o de esa vecina que saluda todos los días. Ese momento incómodo, ese silencio largo y vacío, tiene una causa bioquímica precisa que podemos corregir. El pánico por olvidar el nombre familiar termina hoy. La vitamina que falta, el componente clave que protege sus nervios y mantiene esa base de datos familiar accesible y a la velocidad de la luz, es la vitamina B2. Sí, la hemos mencionado antes, pero ahora debe entender su poder exacto. Es también conocida como cobalamina. La B12 no es solo una vitamina, es el guardián de la velocidad de su pensamiento. Piensa en su memoria como una red de cables eléctricos complejos. Para que el mensaje, es decir, el nombre de su nieta o el apellido de su yerno, viaje rápido y sin interrupciones, el cable necesita un aislamiento perfecto. Ese aislamiento se llama la vaina de mielina. La B12 es el ingeniero principal. Es la encargada de construir, mantener y reparar esa vaina de mielina. Sin suficiente B12, ese aislamiento se debilita, el mensaje neural se ralentiza, hay cortocircuitos. El nombre está literalmente ahí, en alguna parte de su cerebro, pero la señal no puede cruzar la meta a tiempo. Justo cuando necesita esa información socialmente crítica, el cable falla. El resultado, el bochorno social de no poder decir hola, nombre. La deficiencia de B12 no es solo una falla de la memoria a largo plazo, es una falla de la velocidad de recuperación de información, lo que nos pone en riesgo inmediato de situaciones vergonzosas. Aquí viene el dato vital, crucial, si usted tiene más de 60 años. No se trata necesariamente de lo que come, sino de lo que su cuerpo puede extraer de lo que come. La vitamina B12 es muy astuta. Necesita la ayuda de una proteína muy especial producida en el estómago, llamada el factor intrínseco, para ser absorbida en el intestino. El problema es este: con la edad, por naturaleza o por el uso común de ciertos medicamentos para el ardor de estómago o el reflujo, la producción de ácido estomacal disminuye drásticamente. Menos ácido significa menos factor intrínseco funcionando bien. Menos factor intrínseco significa que aunque usted coma alimentos ricos en B12 todos los días, la vitamina no llega a donde debe, a su torrente sanguíneo
y crucialmente a las células de su cerebro para aislar esos cables nerviosos. Es una deficiencia silenciosa de ¿qué? Absorción. No solo de dieta. Por eso, una persona de 70 años es mucho más vulnerable a este tipo de olvidos sociales embarazosos que una de 40, incluso si ambas comen el mismo bistec. Si quiere empezar a blindar su memoria contra el bochorno hoy, debe enfocarse en estas fuentes dietéticas. La B12 es casi exclusiva de productos animales. Olvídese de las ensaladas para esto. Hablemos de fuentes rápidas y potentes. Primero, el hígado de res. Es la fuente más concentrada. Segundo, pescado y mariscos, especialmente el atún, el salmón y las almejas. Tercero, huevos y productos lácteos. Pero revise que sean fortificados y consúmalos diariamente. Pero recuerde nuestra gran advertencia: la comida puede no ser suficiente si la absorción es lenta o nula, debido al factor intrínseco. La vergüenza social se evita con estrategia, no solo con dieta. Si usted está luchando continuamente por recordar esos nombres que sabe que conoce, el siguiente paso es obligatorio y crucial. Debe hablar con su médico sobre la prueba de niveles de B12. No se conforme con la prueba de sangre estándar de B12. Pida el examen del ácido metilmalónico, AMM. Este es el indicador real de la B12 activa, que su cuerpo está utilizando, la que está reparando la mielina en este momento. Si sus niveles de AMM son altos, su cuerpo está gritando que le falta B12 funcional. Y si los niveles son bajos, la solución raramente es simplemente tragar una pastilla común con agua. Necesitamos saltarnos completamente ese problema de absorción estomacal que la edad nos ha impuesto. Necesitamos rutas directas, rápidas y garantizadas para que esa B12 llegue a su cerebro y pueda reconstruir ese aislamiento nervioso de forma inmediata. Estamos a punto de darle la llave maestra para evitar futuros olvidos. En la parte 4, vamos a revelar las dos formas más efectivas y rápidas de restaurar los niveles de B12, protegiendo ese aislamiento nervioso y asegurando que la próxima vez que vea a ese familiar, el nombre salga sin un solo segundo de duda, llenándole de orgullo en lugar de pánico. No se mueva. Hemos hablado del bochorno. Hemos identificado a la vitamina B12 como su protectora personal. Pero hay un paso crucial que la mayoría de los mayores de 60 años, e incluso sus médicos, suelen pasar por alto. Podemos comer toda la B12 del mundo. Podemos ser diligentes con la dieta. Sin embargo, si la vitamina no se absorbe, es inútil. Este es el dilema de la edad. A medida que envejecemos, el revestimiento de nuestro estómago cambia. Producimos menos ácido clorhídrico. Ese ácido no es solo para digerir la comida, es esencial para liberar la B12 de las proteínas que la contienen. Es el portero que debe abrir la puerta. Si el portero está somnoliento o ausente, la B12 pasa de largo. Se desperdicia. Este es el motivo principal por el cual la deficiencia de B12 es una epidemia silenciosa entre los mayores de 60. Y si usted toma medicamentos de venta libre para la acidez estomacal de forma regular, ese problema se multiplica. Esos medicamentos, si bien alivian el ardor, reducen drásticamente la capacidad de su cuerpo para capturar la B12. Esta es una conversación que debe tener con su médico. Pero la solución inmediata requiere acción de su parte. Para saltarnos el problema del ácido estomacal, debemos considerar la vía directa. Solo depender de los alimentos ricos en B12, como el salmón o la carne de res, ya no es suficiente como estrategia única. Necesitamos un refuerzo que no dependa de un estómago joven y fuerte. La clave es buscar suplementos que no requieran ser liberados por el ácido. Busque específicamente la B12 en forma de metilcobalamina. Esta es la forma activa. Es la que su cuerpo, y lo más importante, su cerebro,
pueden utilizar de inmediato sin pasos intermedios. Evite la cianocobalamina. Aunque es más barata, su cuerpo tiene que trabajar más para convertirla. Busque metilcobalamina pura. Y aquí viene el número mágico que protege su memoria. La dosis diaria debe ser alta. Dadas las dificultades de absorción que hemos mencionado, la mayoría de los expertos recomiendan una dosis de al menos 1000 microgramos. ¿Sí? 1000 microgramos. Es una dosis alta, pero el cuerpo solo absorberá una fracción. Es la dosis de seguridad necesaria para garantizar que una cantidad útil llegue a su sistema nervioso. ¿Cómo se toma? La mejor manera es sublingual. Estas pastillas se disuelven debajo de la lengua. Esto permite que la B12 pase directamente a su torrente sanguíneo, saltándose por completo el tracto digestivo defectuoso. Es la manera más rápida y eficaz de decirle adiós a ese incómodo lapsus cerebral en medio de una conversación. Convierta la toma sublingual de B12 en una rutina no negociable. Póngala junto a su café de la mañana. Hágalo el primer acto consciente de autocuidado. Piense en la próxima vez que su nieta le presente a su nuevo novio, o cuando se encuentre con ese viejo vecino que solo ve una vez al año. Antes, se acercaba a ellos con ansiedad, temiendo el momento en que su lengua se congelaría. Ahora, con sus reservas de B12 recargadas, usted se acerca con una calma distinta. Lo mira a los ojos. Recuerda el nombre de su vecino, de su hijo, de su esposa. El alivio no es solo cerebral, es emocional. Es la recuperación de su dignidad social. La vitamina B12 no solo está nutriendo neuronas, está blindando su confianza. Está garantizando que su lugar en la mesa familiar se sienta sólido, no dudoso. Si ya está experimentando síntomas físicos de deficiencia, como hormigueo en las manos y los pies, o esa sensación de caminar sobre algodón, no espere más. El daño ya está avanzado. Pídale a su médico una prueba de sangre específica de B12. No asuma que está bien. La prevención activa es el único camino. Hemos cubierto cómo la B12 es su escudo individual contra la vergüenza del olvido familiar. Pero hay un secreto adicional. La B12 no trabaja sola. Hay otras dos vitaminas B que son sus aliadas inseparables. Juntas, forman un trío dinámico que no solo protege su memoria, sino que reduce drásticamente los niveles de una toxina cerebral peligrosa. Si quiere un escudo completo, debe conocer a este equipo. En el siguiente segmento revelaremos cuáles son estas dos vitaminas B clave y por qué, sin ellas, la B12 solo hace la mitad del trabajo. Siga con nosotros.